Vamos a empezar en Juan capítulo 14, versículo 21. Mientras tanto, envío un abrazo a todos los que están conectados de la iglesia de Avivamiento Itagüí o de cualquier otra iglesia o cualquier otra ciudad. Gracias por conectarse. Quiero que abra su corazón en estos minutos en los que Dios va a obrar de una manera especial en su vida. Juan capítulo 14, versículo 21 nos enseña algo muy importante. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Lo voy a volver a leer. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Vamos, escriban en el chat y díganlo en casa. Estos son los días de la manifestación de Dios. Dígalo, por favor, escriban en el chat y dígalo en casa. Estos son los días de la manifestación de Dios. Ahora, me parece de manera introductoria mencionar y necesario mencionar que este es un principio fundamental, especialmente para los que trabajamos con personas y para los que pastoreamos, lideramos o mentoreamos a otras personas. Entender que el fundamento sobre el cual debemos trabajar en una persona y en un discípulo es que éste ame a Dios. Ahora, ¿por qué lo digo? Lo digo porque muchas veces nosotros estamos trabajando y hablándole a personas que provocando o esperando frutos de arrepentimiento en su vida, que se han cambiado, que se han transformado, pero no vemos esos resultados. Estamos trabajando, lidiando para que dejen de estar practicando el pecado y no lo dejan de practicar, para que cambien y no cambian, pero nunca nos preguntamos si realmente esa persona sobre la que estamos trabajando ama a Dios. Eso quiere decir que si ama a Dios, entonces va a mostrar fruto de arrepentimiento. Y muchas veces nosotros queremos trabajar en los frutos, pero señoras y señores, no trabajamos en que las personas puedan amar a Dios primeramente. Y aquí la palabra está diciendo algo claro: si me ama, guarda mis mandamientos. Aquel que ama a Dios es el que guarda sus mandamientos. Aquel que ama a Dios es el que le obedece. Aquel que ama a Dios es el que le sigue. Si tú no amas a Dios, entonces no le vas a seguir. Ahora, el final del texto termina diciendo: y yo le amaré y me manifestaré a él. En otras palabras, el que me ama, guarda mis mandamientos, será amado por mi Padre y me manifestaré a él. Aquí en el resumen de la frase sería: si amas a Dios, tarde o temprano, Dios se manifestará en tu vida. Si amas a Dios, tarde o temprano, Dios hará visible ciertas manifestaciones a tu vida. Por eso quiero que no te canses de decir en los próximos minutos: estos son los días de la manifestación de Dios. Ahora, Jesús nos está demostrando algo fundamental. Para los que aman a Dios hay una manifestación reservada. Para los que aman a Dios hay una expresión de amor reservada. Para los que aman a Dios hay una expresión de milagros y provisión reservada. Ahora, una manifestación es algo que se exhibe, que se revela, es algo que se muestra claramente, es algo que se presenta. Eso es una manifestación. Lo voy a volver a decir: es algo que se exhibe, es algo que se revela, incluso que se da a entender. Cuando estamos hablando de una manifestación de Dios, estamos hablando de que algo que no conocíamos se nos va a ser revelado. Me parece poderoso eso. Cuando estamos hablando de una manifestación de Dios, también estamos hablando de que algo que no teníamos se nos va a ser entregado. Se nos está hablando de algo que no conocíamos, nos va a ser manifestado. Yo quiero que usted entienda conmigo en el día de hoy, iglesia querida, que estos son los días de la manifestación de Dios. Hay algo que Dios nos ha querido enseñar en medio de esta pandemia. Hay algo que Dios nos ha querido enseñar en medio de esta circunstancia. ¿Y sabe qué es? Que debemos renunciar a las fuentes de provisión conocida. Yo no sé si a muchos de ustedes les pasó que la fuente desde donde se sostenían, las fuentes desde donde estaban conectados, las fuentes de provisión se vieron cerradas, se vieron cegadas, se vieron detenidas. ¿Por qué? Por la pandemia, por la crisis, por el confinamiento, todo el mundo a casa, el trabajo dejó de proveer, de producir, etcétera, etcétera. Y Dios provocó que la fuente de provisión conocida se cerrara por una razón, porque en este tiempo nos ha demostrado que tiene nuevas fuentes para nosotros. Que alguien diga amén en casa, que tiene nuevas fuentes para nosotros, que tiene nuevas formas de proveer, que tiene nuevas formas de manifestarse, que tiene nuevas formas de mostrar su gloria. Sí. Que si alguien dice: una fuente se te cerró, sí, esa fuente se cerró, pero la única razón por la que se cerró es porque Dios quiso abrir una nueva fuente de provisión. Y que alguien en casa y que alguien conectado levante su mano donde quiera que esté, porque quiero declarar sobre ti que la manifestación de Dios
se hará real en tu vida, que del norte, del sur, del este o del oeste vendrá una nueva provisión para ti, vendrá una nueva idea de negocio, vendrá una nueva forma de ver la gloria de Jehová, vendrá una nueva forma de hacer el ministerio, vendrá una nueva forma de sostener a su familia. Si usted lo cree conmigo, diga amén. Son los días de la manifestación de Dios. Ahora, Romanos 1:19 nos enseña algo importante. Romanos 1:19 nos enseña algo importante. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas son invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Préstame un momento, préstame atención. Aquí Pablo está confrontando a los romanos. Les está hablando, les está diciendo. En el versículo anterior le habla de la ira de Dios. Le habla de que los romanos quizás se habían esforzado por a justificar su comportamiento a través de fábulas, de ideas extrañas de lo que Dios era. En otras palabras, los romanos tenían una percepción equivocada de lo que realmente era Dios y estaban inventando cosas para justificar su comportamiento. Hay algo que no podemos despegar nunca, que no se puede desprender, es la obra, las obras y la fe. Ellas siempre van de la mano. Cuando nosotros hablamos de que la fe sin obras es muerta, literalmente, quizás por mucho tiempo lo entendimos mal, pero literalmente se está hablando de que las obras de la fe, por causa de que recibiste a Cristo, nunca van a faltar. Cuando tú recibes al Señor, no vas a faltar en ser misericordioso, no vas a faltar en servirle, en buscarle. Cuando tú recibes al Señor, van a haber obras que lo van a demostrar. Ahora, en este momento, volviendo a Romanos, el apóstol está confrontándolo y les está diciendo, déjense de creer en ideas extrañas, déjense de creer, de justificar su pecado. Pero en el versículo 2 menciona algo muy importante. Perdón, en el versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se les manifestó. Porque las cosas invisibles de su eterno poder se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Ahora Pablo está diciendo, ¿sabe que hay algo visible en lo que Dios se manifestó? Miren la creación del mundo, miren todo lo que Dios creó. De esa forma Dios se manifestó, de esa forma Dios se expresó, de esa forma Dios demostró. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Esto nos enseña dos cosas importantes. El texto nos enseña dos cosas importantes. Ese texto nos habla de la persona de Dios y del poder de esa persona y del poder de Dios. En otras palabras, ese Dios que se manifestó en la creación es el Dios al que nosotros servimos. Alguien diga amén. Ese Dios que se manifestó al crearlo todo es el Dios al que nosotros honramos. Ese Dios que se manifestó en todas las cosas es el Dios al que nosotros seguimos y servimos. Ahora, ¿por qué lo menciono? Lo menciono porque es necesario que la gente entienda que hay momentos en que Dios decide manifestar desde lo invisible al mundo visible su gloria, su poder. Alguien tiene que entender que una de las formas que Dios va a manifestarse en estos días es sosteniéndote, es ayudándote. Sí. La gente cree que la iglesia dejó de ser iglesia porque no estamos en el auditorio, pero yo quiero que tú sepas, antes por el contrario, estamos creciendo más, nos estamos ensanchando más, estamos avanzando más. Alguien pensó que las familias se acabaron porque ya no tenían sustento. No. Mientras Dios nos provee, estamos orando en casa, nos estamos fortaleciendo. Que alguien diga, estos son los días de la manifestación de Dios. Ahora déjame ir más allá, estoy poniendo el fundamento para declarar una palabra sobre ti, iglesia. Solo estoy poniendo el fundamento. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. El autor está tratando de decir, ojo a lo que voy a decir, Cristo y el nuevo orden, por decirlo así, Cristo está por encima de los profetas, pero menciona que la forma en que Dios se manifestó en tiempos anteriores fue sobre personas sobre las cuales Dios quiso traer una palabra para hablarle. Esa fue la forma en que Dios se manifestó. Ahora,
Si tuviera que hablar de otra manifestación, voy un poco rápido porque quiero llegar al punto. Éxodo capítulo 3, versículo 2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión por causa de que la zarza no se quema. Entonces Jehová, y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ahora, nosotros nos damos cuenta aquí de algo muy importante, y es que Moisés, Dios decide manifestarse a Moisés. Todos sabemos que la vida de Moisés está dividida en 3 etapas de 40 años. 40 años en el palacio, 40 años en el desierto y 40 años como ese líder que conocemos. Ahora, en medio de ese desierto, Dios decide manifestarse. Lo voy a volver a decir. Él estaba huyendo, estaba trabajando para su suegro, estaba quizás decidido a vivir la vida que le tocó por consecuencia del error que cometió en los primeros 40 años, y ya estaba quizás resignado. Y en medio de ese desierto, que alguien lo escriba en el chat, y en medio de esa prueba, y en medio de ese desierto, una manifestación de Dios vino. Levanta tus manos, porque si tú estás en casa viviendo alguna prueba, si tú estás en casa pasando algún desierto, si tú estás en casa pasando alguna adversidad, como Moisés vendrá la palabra de Dios sobre ti, que te activará. Como Moisés vendrá un mensaje de Dios sobre ti que te impulsará. Como Moisés, Iglesia Avivamiento, yo vine a decirte, en medio de tu desierto, Dios traerá una manifestación. En medio de tu desierto, Dios traerá una manifestación. Que alguien diga amén. Amén. Estas manifestaciones deben provocar en nosotros el convencimiento de algo, de que nadie que se encuentre con Dios volverá a ser el mismo nunca. Y aquí vuelvo al comienzo del mensaje. ¿A qué se refiere, pastor? Me refiero a cuando dije que si aman a Dios, guardan sus mandamientos. Y muchas veces aman a Dios y guardan sus mandamientos, pero muchas veces no guardan sus mandamientos porque no se han encontrado con Dios. Y el Moisés del encuentro con Dios no volvió a ser el mismo de los años anteriores, de las 2 primeras etapas. Dios despertó un líder, Dios despertó un hombre que escuchaba su voz, Dios despertó un profeta, Dios despertó un hombre impresionante, de los más honrados y admirados en toda la escritura bíblica, por causa de un encuentro. Si tú te encontraras con Moisés un día como hoy y le dijeras, Moisés, ¿por qué soportaste tanto? Moisés, ¿por qué aguantaste a un pueblo de dura cerviz? Moisés, ¿por qué esperaste tanto? ¿Por qué tuviste tanta paciencia? ¿Sabes Moisés qué te va a decir? Nunca retrocedí porque tuve un encuentro con Dios. ¿Por qué aguantas tanto? Porque tuve un encuentro con el Señor. ¿Por qué el desánimo no te tumbó? Porque yo un día tuve un encuentro con Dios. Por eso insisto a la gente que me escucha, señoras y señores, no te desgastes explicándole a la gente por qué amas a Dios como amas. No te desgastes explicándole a la gente por qué honras a Dios como lo honras. No te desgastes explicándole a la gente si es que diezmas o no diezmas, si es que ayudas o no ayunas, si es que dejas de hacer esto. La gente no va a entender. ¿Por qué no lo va a entender? Porque ellos nunca se han encontrado con Dios. ¿Saben por qué a esta hora estoy predicando el avivamiento? Después de una semana complicada, de mucho trabajo, después de tantas cosas. ¿Por qué estoy parado aquí? Porque cuando tenía 19 años me encontré con el Señor. Y ese encuentro, señoras y señores, provocó en mi transformación, activó en mi propósito, activó en mi vida. Yo quiero decirte que después de conectados tendrás tantos encuentros con Dios que nunca más volverás a ser la misma iglesia. Nunca adorarás igual, no le servirás igual a Dios, por causa de que vienen tiempos de encuentro, por causa de que vienen tiempos en que vamos a ver su gloria. Señoras y señores, la gente no espera que en medio de esta crisis hayan encuentros, pero en estos días los cielos están abiertos para nosotros, para ver las manifestaciones de Dios. Que alguien diga amén a eso. Estoy en la introducción todavía, la más larga de toda mi vida entera. Ahora, ¿cuándo o de qué manera Dios decide manifestarse? O lo que voy a decir. Dios decide manifestarse, número 1, por soberanía. ¿A qué se refiere? Me refiero a que Dios, wow, esto es tremendo. Me refiero a que hay momentos en que Dios decide manifestarse porque le plació. Dios es soberano. Por eso insisto, no te preocupes ni te esfuerces por
explicarle a todo el mundo tu fe. Porque es que si Dios decidió bendecirte, decidió bendecirte. Si Dios decidió llamarte, decidió llamarte. ¿Y qué? Ahora, por soberanía es cuando Dios, que es soberano, autosuficiente, totalmente independiente. Esto habla de la gracia de Dios. Decide visitarte y decide hablarte. No sé si a ti te pase como a mí, que cuando conocí al Señor, yo saqué mis cuentas y dije, realmente, si yo me pongo a ver a toda la generación de mi familia que estaba conmigo, yo no sé si yo era el indicado para que Dios llamara. Pero una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que Dios piensa. Ahora, ese Dios por soberanía decide traer una manifestación. Ese Dios por soberanía es cuando recibimos algo de Dios sin esperarlo, incluso sin pedirlo. Ahora, cuando Dios se manifiesta por soberanía, viene para revelar un propósito muchas veces. Jeremías 31:1 dice, en aquel tiempo dice Jehová, yo seré por Dios de toda la familia de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. Yo quiero hablarle a la iglesia y a su identidad en este día. Yo quiero hablarte a ti, liderazgo, a ti, iglesia, y a la identidad. Debes comprender algo, que Dios ha hecho de ti algo especial, que Dios de ti ha hecho una iglesia maravillosa, que Dios ha decidido hacer de ti una iglesia gloriosa y que Dios ha decidido manifestarse a ti. Es tiempo de que empieces a responder a eso. Es tiempo de que empieces a consagrarte tu vida como respuesta a eso. Es tiempo de que hables, entiendas y definas y aceptes y dejes que Dios forme en ti una identidad de hijo y comprendas que Dios te llamó para grandes cosas. Por soberanía se manifestó a ti. Por soberanía, porque Él lo decidió. Tenemos un Padre bueno. Ahora, por soberanía también Dios viene a revelar un mensaje. Segunda de Samuel 24:11 dice, y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, 3 cosas escogerás, una de ellas para que yo la haga. Vino a revelar en ese momento un mensaje duro para David, consecuencia del error que había cometido, pero también se manifestó para revelar un mensaje. Yo soy de los que creen fielmente que estos son los días de los diseños. Yo lo voy a volver a decir. Yo soy de los que creen fielmente que estos son los días de los diseños. Dios está renovando nuestra mente. Dios está renovando nuestra mente. Dios está poniendo algo nuevo en ti. Dios está poniendo algo bueno en ti. Por eso, en Conectados quería decirte, número uno, Dios. Estos son los días de las manifestaciones de Dios. Te dije que Dios se manifiesta por soberanía. Pero señoras y señores, te tengo una buena noticia. Dios también se manifiesta como respuesta. Lo voy a volver a decir. Dios también se manifiesta por respuesta. Éxodo capítulo 2, versículo 23 dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor. Alguien escriba y diga, subió a Dios el clamor. Alguien levante sus manos en casa y diga, subió a Dios el clamor. Alguien con lo que se despide donde quiera que esté y diga, subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos. Y dice, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Esto me parece impresionante. Porque el pueblo, escúchame, el pueblo está en medio de la esclavitud, en medio de la servidumbre. Están atados, están esclavos. Y en ese momento deciden clamar. Y dice la Biblia que Dios se acordó. Y dice la Biblia que Dios lo reconoció. Ahora, por causa de este clamor, por causa de este gemido, entonces Dios llama después a Moisés. Lo voy a volver a decir. Por causa de este clamor, por causa de este gemido, entonces Dios llama después a Moisés. En otras palabras, Dios se manifiesta, señoras y señores, por soberanía, pero también se manifiesta por respuesta al clamor de alguien. Ojo a lo que te voy a decir. Creo que en la iglesia hay 2 tipos de personas. Número 1, los que esperan que las cosas sucedan. Y número 2, los que provocan que las cosas
suceda. Y estoy hablando de una iglesia que está provocando que los cielos se abran. Estoy hablando de una iglesia que está provocando ver la gloria de Jehová. Estoy hablando de una iglesia que está provocando ver a Dios como nunca antes. Estoy hablando de una generación que está provocando ver la gloria de Dios como nunca antes vista. Alguien diga amén a eso. Alguien diga amén a eso. Ahora bien, lo primero que quería decirte, estos son los días de las manifestaciones de Dios. Repítalo una y otra vez. Estos son los días de las manifestaciones de Dios. Número 2, estos son los días del vino nuevo. Estos son los días del vino nuevo. Es que yo tengo que decirlo. Nosotros, acá en nuestra iglesia, en medio de todo lo que está aconteciendo, hemos visto a Dios hacer maravillas. Y lamento mucho los que aquellos que decidieron tener una percepción de Dios equivocada, creyendo que estos son días en que no está pasando nada. No, estos son los días de más actividad. Estos son los días en que muchas cosas se están definiendo. Al final del mensaje lo voy a explicar un poco mejor. Estos son días en que muchas cosas se están definiendo. Estos son los días en que Dios está escogiendo. Es más, me voy a adelantar un poquito. Estos son los días en que Dios está quitando a Saúl y está poniendo a David. Estos son los días en que mucha gente está siendo quitada. Gente que su corazón no honra a Dios. Gente que su corazón no sigue a Dios. Y la gente que ama a Dios con todo está siendo establecida. En estos días se está definiendo. Es más, la iglesia después de esto nunca más volverá a ser la misma. Están haciendo una nueva raza de líderes. Están haciendo una nueva raza de pastores. Están haciendo es más, escúchame, la generación de la iglesia después de la pandemia es la generación más completa, más pluripotencial conocida. Es esta iglesia. Dios está formando y se está moviendo de una manera poderosísima. Decía que estos son los días del vino nuevo. Ahora diga conmigo, estos son los días del vino nuevo. Escríbalo en el chat, dígalo en casa. Estos son los días del vino nuevo. Marcos capítulo 2, versículo 22 dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Voy a volverlo a leer. Marcos capítulo 2, versículo 22. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Otra versión bíblica de ese mismo texto dice, tampoco se echa vino nuevo en recipientes de cuero viejo. Porque al fermentar el vino nuevo hace que se reviente el cuero viejo. Así el vino nuevo se pierde y los recipientes también. Por eso hay que echar vino nuevo en recipiente nuevo. Permíteme tomarme 3 minutos para explicarte el concepto. Y fundamental, número 1 y fundamental. Y es que el concepto encierra la necesidad de no mezclar cosas viejas con cosas nuevas. Ahora, primero habla de un remiendo, que es como tomar tela nueva y esa tela nueva ponerla en un vestido, por decir un ejemplo, que tuviera roto y ponerlo como remiendo. Porque dice que más bien sería más grande. Ahora, ¿por qué? La rotura sería más grande. ¿Por qué si lo estamos tapando? Es porque el vestido viejo, que es una tela ya vieja, esa tela ya se encogió, al ser lavada, se encogió lo necesario. Pero la tela nueva no se ha encogido. Entonces, al tú poner la tela nueva en un vestido viejo y lavarlo, la tela nueva que está más fuerte se va a encoger hasta el punto que va a ser una rotura más grande en la tela vieja. Y esto habla de algo que la iglesia debe reconocer y tener cuidado en estos días. Yo sé que te gustan los mensajes proféticos, pero deja ponerme ropas pastorales un momento para edificarte también desde lo pastoral. Y decir que estos no son días para tener mezclas, porque nos podemos convertir en fuegos extraños. Estos no son los días para romper la consagración. Antes, por el contrario, estos son los días para mantener la fidelidad.
Estos no son días para romper la consagración a Dios. Estos son los días para mantener la fidelidad. Señoras y señores, estos son los días en que estamos demostrando de qué somos hechos. Y esto demuestra literalmente que lo viejo no se puede mezclar con lo nuevo. Y esto demuestra que primero nosotros debemos ser odres nuevos para poder recibir el vino nuevo. Y por eso Dios, escucha que esto va a traer madurez a tu vida. Nos está sometiendo a un proceso justo y necesario. Por eso Dios nos está sometiendo a un proceso justo y necesario. En otras palabras, ¿qué está haciendo Dios? Formando odres nuevos. Y si Dios ha decidido formar odres nuevos, es por una única razón. Los días del vino nuevo se acercan. Los días de las nuevas cosas se acercan. Si alguno de ustedes, esto no es solo de recibirlo, este punto, ¿sabe qué es? De decidirlo. Si alguno de ustedes decide hoy ser un odre nuevo, entonces prepárese, porque tú serás un recipiente para un vino nuevo. Estos son los días del vino nuevo, por eso estamos siendo formados, por eso nuestras familias están siendo puestas a prueba. Nuestras familias están siendo puestas a prueba por una razón. ¿Cuál razón, pastor? Dios está formando odres nuevos. Ahora, permíteme tomarme un minuto y explicarte eso. Porque un odre es la piel de un animal convertida en una sola pieza, ¿verdad? Y que tiene que pasar un proceso. Después que la piel es extraída, tiene que ser un tiempo expuesta al sol. Tiene que ser expuesto al sol. Santiago 1:12. Santiago 1:12 dice algo interesante, fundamental, básico, pastoral, pero tienes que escucharlo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora bien, aquí hay dos palabras y dos términos que hay que definirse bien. Prueba y tentación. La tentación está fundamentada en el concepto de la pesca, de la carnada de la pesca. ¿Qué quiere decir, pastor? Que el concepto de la tentación es como cuando un pescador toma carnada, lo pone, el pececito, lo pone en el agua, el pececito ve como que es comida, muerde y cae. Realmente la tentación son fachadas de supuestas bendiciones a la cual muchos pueblos sin discernimiento está cayendo. Eso es la tentación. Ahora, nadie puede decir que es tentado por Dios, dice la Escritura, porque Dios en esencia es amor. Dios no te va a inducir a que peques. Nadie puede decir que es tentado por Dios. Ahora bien, el otro concepto es prueba. La prueba que viene de Dios. Esa prueba en la cual nosotros como iglesia, después de esta crisis, tenemos que ser hallados, aprobados. Tenemos que ser hallados, aprobados. Una cosa es la tentación y otra cosa es la prueba. ¿Quién fue tentado? José, con la esposa de su amo. ¿Quién fue tentado? Jesús, por el mismo Satanás. ¿Quién fue probado? Abraham, cuando le pidieron que sacrificara a su hijo. Y hay que tenerlo claro. Si estamos hablando de prueba, estamos hablando de algo que Dios permitió, que no es para muerte. De algo que no permitió, que Dios permitió, perdón, que no es definitivo en mi vida, sino que, lo voy a decir, sino que sirve para promoverme. Pero en medio de esta prueba tenemos que ser hallados, aprobados por Dios. Por eso, señoras y señores, estos son los días de la fidelidad. Nadie me mueve de lo que Dios ha dicho. Nadie me mueve de lo que Dios ha hablado. Nadie me mueve de lo que Dios ha determinado. Nadie me mueve de creer en el milagro de Dios sobre mi vida. Nadie me mueve de allí. Yo creo que estoy siendo expuesto al sol, que estoy siendo probado, porque Dios quiere formar en mí un vino, un odre nuevo para depositar un vino nuevo. Escucha lo que te estoy diciendo. Toda persona que pase la prueba tiene que prepararse, porque estos son los días del vino nuevo. Que alguien diga amén. Número uno, el odre tenía que ser expuesto al sol.
pero una vez que estaba expuesto al sol, tendría que ser sumergido. Quedaba tan rígido que tenía que ser sumergido en agua. Esa agua que representa la presencia del Señor. Salmos 42:1 dice: como el ciervo oraba por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Lo voy a volver a decir: como el ciervo oraba por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Eso es lo que Dios espera, que estemos expuestos a una prueba, que estemos expuestos al sol y que luego estemos sumergidos en su presencia. Pastor, en estos días estamos encerrados. No solo son días de estar bajo las casas, sino que son días de estar en su presencia. Son días de estar sumergidos en el agua. Son días de anhelar a Dios como nunca antes. Son días de buscar a Dios como nunca antes. Recuerda que después de esta prueba tienes que ser aprobado. Señoras y señores, los días del vino nuevo se acercan. Lo voy a volver a decir, señoras y señores, Dios está buscando recipientes nuevos, odres nuevos, porque los días del vino nuevo se acercan. Cuando el vino es depositado sobre un odre, que todavía se está fermentando ese vino nuevo, genera muchos gases. Por eso el odre viejo, que ya no estiraba más, ese odre viejo se rompía. Y por eso el odre nuevo lo puede resistir, porque ese odre nuevo tenía más resistencia al estirarse, resistía y sostenía la presión que generaban los gases del vino. Por eso Dios quiere levantar gente confiable. Yo quiero decirle algo: toda persona que aprendió a ser dependiente de Dios es aprobada. De las primeras cosas que Dios demanda en nuestra formación es que aprendamos a depender de Él. Cuando alguien aprende a depender de Dios, señoras y señores, está preparado para cosas grandes. Si tú en estos días estás confundido y crees que tu provisión todavía viene de las cosas de este mundo, tú no estás preparado para cosas grandes. Pero cuando alguien que ha sido procesado entiende que su provisión viene de Dios, entonces está preparado para grandes cosas. No saberlo de conocimiento, sino vivirlo y estar persuadido de que, señoras y señores, dependemos de Dios. Alguien escriba allí: yo dependo de Dios. Quiero orar, iglesia. No he terminado mi mensaje, pero quiero orar por ti, porque son los días del vino nuevo, son los días de la manifestación. Allí donde estás, Padre, oro para que tu manifestación se haga real sobre avivamiento, para que la gloria de Dios se haga manifiesta en su vida, en cada familia, en cada hogar, Señor, en la familia pastoral, en las familias de liderazgo. Bendecimos la iglesia de Itagüí, Señor. Que la iglesia se prepare para días de manifestación. Que la iglesia se prepare, Señor, en el nombre de Jesús. Y esté convencida para que entienda que lo mejor y lo más glorioso tuyo está por venir para nosotros en estos tiempos, Señor amado. Oro para que sigas formando odres nuevos. Oro para que nos sigas enseñando que somos diamantes en medio del carbón. Y que después de esta prueba tenemos que ser aprobados y tenemos que conectarnos contigo. En el nombre de Jesús, escriba amén, amén y amén. Ojalá lo que voy a decir ahora. Ya voy terminando mi mensaje. No sé si me estoy pasando un poco el tiempo, pero ya voy terminando mi mensaje. Lo tercero que quiero decir para mantenerte conectado, debes recordar, número 1, que son los días de las manifestaciones de Dios. Número 2, que son los días del vino nuevo. Y número 3, que son los días para recordar sus promesas. Lo voy a volver a decir. Estos son los días para recordar sus promesas. Hebreos capítulo 4, versículo 1 y 2 encierra un concepto importante. Hebreos capítulo 4, versículo 1 y 2. Te voy a dar un espacio para que lo puedas anotar. Hebreos capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice algo importante. Temamos, pues, no sea que permanezca aún la promesa de entrar en su reposo. Alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó escuchar la palabra por no oír, acompañado de fe en los que la oyeron. Hebreos capítulo 4, versículo 1, versículo 2. Dice algo aquí importante. Lo primero en lo que el escritor a los hebreos los introduce es en confrontarlos. Y les dice, vengan acá, estén atentos y no vayan a hacer que crean estar y no lo están.
y que crean entrar en reposo y que al final no entren en ese reposo. Me recuerda eso al texto que dice, si alguno está firme, mire que no caiga. Ahora, le dice esto, manténganse atentos, alerta, para que no vaya a ser que alguno, dice, de vosotros perezca por no haberlo alcanzado. ¿A qué se refiere? A un reposo. En otras palabras, iglesia, ten cuidado de cómo estás. Ten cuidado de cómo andas. No te vayas a confiar creyendo que estás bien y que al final no lo estás. Lo segundo que me llama la atención es que le habla de entrar en el reposo. Hebreos capítulo 4, versículo 1, 2, 3, menciona algo importante. El versículo 3 dice, pero lo que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pero dice el versículo 3, por los que hemos creído, entramos en el reposo. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora, el término reposo, para algunos creen que se refería al día de reposo, para otros creen que se refiere exactamente a la salvación. Pero luego de eso, él menciona un punto de referencia en el que habla, por lo tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, refiriéndose, señores, a ese pueblo que salió del desierto y que no entró a la tierra prometida. Y a esa entrada a la tierra prometida, el cual era una herencia por posesión, a esa no entrar a la tierra prometida le llamó, no entraron en mi reposo. O sea, los que entraron a la tierra, entraron en reposo. Los que no entraron a la tierra, no entraron en reposo. En otras palabras, la palabra reposo es relacionada como punto de referencia en Hebreos 4, como cumplimiento de la promesa. Pero es tan interesante este versículo que el 2 dice, pero no les aprovechó el escuchar la palabra por no ir acompañado de fe. En otras palabras, esto nos dice que hay promesas que si no se acompañan de la fe, no vamos a ver el cumplimiento. Ahora, yéndonos al punto de referencia, no se me vayan, yéndonos al punto de referencia en el que él está diciendo que no entraron en mi reposo, o sea, que el pueblo que salió del desierto y que no entró a la tierra prometida, debemos tener en cuenta algo. Antes de entrar a la tierra prometida, hubo un encuentro generacional que la iglesia lo está viviendo hoy. ¿Cuál es ese encuentro generacional, pastor? La gente que salió adulta del desierto y que llegó a la tierra prometida tenía un encuentro generacional con la gente que salió niños del desierto y que también llegaron a la frontera o a la entrada de la tierra prometida. Una cosa eran los que en un tiempo vivieron vida de esclavitud. Y otra cosa eran los niños que salieron de la tierra prometida, que no practicaron la esclavitud, no trabajaron en esclavitud porque eran muy niños. Lo único que tenían de Dios en su mente, ¿sabe qué era? Los milagros que habían visto en el desierto. Por eso tenían mentalidades diferentes. No se me vaya, que estoy en algo importante y estoy a punto de declararlo sobre ti. ¿Sabes por qué David pudo enfrentar a Goliat y vencerlo? Porque estaba ungido, sí. Porque Dios lo había empoderado también. Gloria a Dios por eso. Pero ¿sabe por qué? Porque nunca lo había escuchado. ¿A qué se refiere, pastor? A que el resto del ejército en el cual estaban sus hermanos, todos los días, 2 veces al día, escuchaban a Goliat decir, humillarlos, declarar palabras de humillación, de menosprecio, hasta el punto que Goliat creó su propio ambiente en la mente de sus ejércitos y nadie, por muchas mujeres que les ofreciera, se iba a enfrentar a Goliat. Pero David nunca lo había escuchado, venía de un ambiente diferente y ahora dijo, ¿qué pasa con este incircunciso? No, señores, lo enfrentamos y listo. ¿Qué tiene que ver esto, pastor? Con el encuentro generacional. Algunos tenían una mentalidad tan escasa que la libertad o el pensar en libertad les ofendía. Tuvieron tan esclavos que el pensar en libertad les ofendía y ese pueblo no entró en el reposo. Cuidado, iglesia.
que en estos días son los días necesarios para recordar su promesa, porque los días de tu reposo están cerca. ¿A qué se refiere, pastor? Los días del cumplimiento de las promesas de Dios están cerca, lo voy a decir. Lo que has orado en el 2016, lo que habías orado en el 2017 y que habías dicho que no tenía respuesta, vine a decirte, estás a punto de entrar en tu reposo. Estás a punto de ver el cumplimiento. Estás a punto de alguien que diga amén en casa. Que si yo no lo veo, por lo menos lo pueda percibir aquí en Riohacha, La Guajira. Estás a punto de entrar en reposo. Estás a punto de ver la gloria de Jehová. Pero cuidado con ese encuentro generacional. Hubo una generación que quedó con mente de esclavitud. Pero yo y la generación que me ve en esta mañana, domingo de agosto, es una generación que va a entrar en el reposo porque ha visto los milagros y sabe que el Dios que lo hizo una vez lo volverá a hacer, que el Dios que actuó una vez lo volverá a actuar, que el Dios que dio provisión una vez volverá a dar provisión. Iglesia Avivamiento, recíbelo en casa. Estás a punto de entrar en el reposo. Estás a punto de recibir la respuesta. Estás a punto de recibir lo que Dios te ha prometido. Estás a punto de entrar en el reposo de Dios. Que alguien diga